Muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a este nuevo café virtual. Lamento los minutitos de demora. Me gustaría decirles que es por culpa del temblor que sacudió hace unos pocos minutitos al país, pero en realidad estamos con algunas dificultades para unir a una de nuestros panelistas al café virtual. Y esperamos que pronto lo solucionemos, pero ya queremos dar por el inicio de nuestro nuevo café virtual aquí en la Universidad de los Andes. Este café virtual se realiza en el marco del programa Diálogos por Chile. Este programa que hemos decidido iniciar en este año tan interesante y tan desafiante en el que estamos, obedece a la necesidad que hemos visto de comenzar una reflexión profunda sobre las situaciones que vive Chile, sobre las situaciones políticas, económicas, sociales y, por supuesto, sanitarias que hoy día enfrenta el país. Es por eso que hemos iniciado este ciclo de café virtuales y que durante el resto del año seguiremos realizando en modalidad virtual o en modalidad presencial cuando ello sea posible. Este segundo café virtual de la Universidad de los Andes tiene por objetivo abordar temas vinculados a la crisis sanitaria que estamos viviendo, cómo lograr sobrellevar la emergencia sanitaria en la que estamos. Y por eso es que hemos invitado a dos especialistas del área de la salud mental y de la neurología para abordar el tema de hoy, que es cómo cuidar el sueño y la salud mental en tiempos de COVID-19. Tenemos espacios para preguntas en el chat de este café virtual y por eso mismo es que los animo a hacer sus consultas, a escribir sus consultas en el chat y de esa manera nosotros podemos irlos tomando y ir continuando con la conversación. Así que esperamos sus preguntas. Yo soy Cristina Errázuriz, vicerrectora de Comunicaciones de la Universidad de los Andes y en representación de la universidad les doy la bienvenida a este nuevo café virtual. Quiero partir por presentar a nuestros invitados. Ellos son el doctor Francisco Bustamante y la doctora Evelyn Benavides. A la doctora Benavides esperamos poder sumarla pronto, porque en este momento estamos con problemas técnicos con ellas, pero partiremos nuestra conversación con el doctor Francisco Bustamante. El doctor Francisco Bustamante es médico cirujano de la Universidad de Chile y especialista en psiquiatría por la Universidad de los Andes. Él es director del programa Radar para la prevención del suicidio adolescente y psiquiatra del grupo DBT Chile. Además, es profesor de la Facultad de Medicina UAndes y psiquiatra de la Clínica Universidad de los Andes. Por su parte, la doctora Evelyn Benavides es neuróloga, subespecialista en epilepsia y medicina del sueño, es miembro del programa de medicina del sueño de Clínica Universidad de los Andes y académica de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios. Bueno, queremos iniciar la conversación con un tema que a todos tenemos en la cabeza, que es precisamente, bueno, cómo sobrellevamos la ansiedad y la angustia que esta situación tan fuera de nuestro control está produciendo en todos nosotros. ¿Cómo lo logramos? Doctor Bustamante, me gustaría partir por usted. Bueno, primero que nada, buenas tardes Cristina, buenas tardes a todos los asistentes. Primero que nada quisiera agradecer la invitación a este café para poder hablar de este tema tan contingente, ¿no? Que es la salud mental y el sueño en estos tiempos, que son tiempos que por lo menos a muchos no nos había tocado vivir. Es primera vez que estamos experimentando algo así en estos tiempos. Y claro, es normal sentir mucha angustia e incertidumbre respecto al futuro, preocupación si uno se va a contagiar de la enfermedad, preocupación si los familiares que uno quiere se van a contagiar, cuáles consecuencias podría tener a futuro. Entonces, la contingencia actual, la pandemia del COVID, genera, por lo general, mucha incertidumbre y angustia. Y es difícil lidiar con esa angustia e incertidumbre. Entonces es importante ver cómo podemos manejarla, entendiendo que sentir angustia, incertidumbre es algo normal del proceso en el cual estamos, pero hay que tener ojo para que esa angustia no se nos desbande y termine trayendo consecuencias negativas para nuestra salud. Doctor Bustamante, ¿y cree usted que esta cuarentena puede generar síntomas psiquiátricos en personas que antes no los tenían?
Sí, yo creo que hay dos grupos de personas, ¿no? Por un lado están las personas que no tienen alguna enfermedad mental, algún trastorno psiquiátrico, que empiezan a generar sintomatología psiquiátrica y pueden llegar a tener una enfermedad probablemente tal. Y por otro lado están las personas que ya venían con alguna enfermedad mental que se exacerba durante la cuarentena y durante este periodo de pandemia. Y yo agregaría que existe un tercer grupo de personas, que son las que venían trayendo alguna enfermedad mental, trastorno psiquiátrico, que se mejoran, curiosamente, porque sí, hay personas que se mejoran con la cuarentena y con esta situación. Entonces tenemos esos tres grupos de personas, ¿no? Partiendo por el primero, que efectivamente que es la mayor parte de la población, que somos que personas que no hayan tenido cuadros psiquiátricos, sintomatología psiquiátrica previa, que pueden desarrollar síntomas y eventualmente alguna enfermedad mental, particularmente en la línea de las enfermedades de las enfermedades por ansiedad, de los trastornos ansiosos, ¿no? También puede haber un grupo de personas que, dada la contingencia, por ejemplo, menor ingreso, enfermedad de un familiar, muerte de algún familiar, pérdida de las posibilidades laborales, etcétera, sí también puede desarrollar una enfermedad en forma secundaria. Por eso es importante estar atento a cuáles son los cambios que podemos notar para poder evitar que estos síntomas o esta angustia, incertidumbre de la cual habíamos hablado antes progresen. Entonces, yo recomendaría a las personas que nos escuchen que estén atentos a un par de cambios que pueden estar experimentando, ¿no? Uno es problema en el sueño, del cual ya podremos hablar con Evelyn un poco más en detalle, pero cambios en los patrones del sueño y que se mantengan durante varios días nos pueden estar diciendo que hay algún cambio importante al cual tenemos que ponerle ojo, ¿no? Por ejemplo, si me cuesta más quedarme dormido, o bien me despierto en la noche, o me despierto muy temprano en la mañana, y eso no es un día, sino que son varios días seguidos, es un indicador de que nuestra fisiología, nuestra salud mental puede estar cambiando. Segundo, alteraciones en el apetito, ¿no? Si comienzo a comer mucho más de lo que habitualmente como, o todo lo contrario, comienzo a comer menos de lo que yo como, eso efectivamente también puede ser un indicador. Y un tercer factor súper importante también es el genio, cómo nos comportamos frente a los demás. Si estamos como más polvoritas, si empezamos a responder de mal modo, si estamos un poco más agresivos o menos tolerantes, también un indicador que debe hacernos estar atentos y hacer que esto no siga progresando, ¿no? Esos son como unos tres grandes indicadores. Bueno, es una buena noticia saber que hay condiciones que incluso se mejoran gracias a la cuarentena. Creo que es, bueno, una mirada diferente al problema. Ahora, muchos estamos viviendo esta cuarentena con nuestras familias y tenemos una especial preocupación por cómo lo están viviendo los niños o lo que están entendiendo y también nuestros adultos mayores. O sea, claramente hay una preocupación por su salud y por cómo sobrellevan esta ansiedad. ¿Qué nos puede recomendar para ayudar dentro de la familia a contener, y a dar el apoyo que las personas necesitan dentro de nuestra familia? Sí. Primero que nada, hay una serie de medidas generales que uno puede tomar y que son bien fáciles de implementar y que nos pueden ayudar a proteger nuestra salud mental. Una de ellas son rutinizar la vida, ¿no? Acostumbrarnos a tener una rutina. Ahora que uno no tiene que ir físicamente al trabajo o ir a dejar a los niños al colegio o hacer tantos trámites, es súper importante cumplir con una rutina de levantada, desayuno, trabajo, actividad, almuerzo, té, comida a lo largo del día, de tal forma que uno siempre se levanta a la misma hora, se acuesta a la misma hora, ¿no? Independiente del tipo de actividad que uno tenga. Dentro de esa rutina, las comidas deben de estar súper fijas y también debe haber espacio para el descanso. Hay gente que con esto del teletrabajo a veces pierde la noción del tiempo y trabaja mucho más de la cuenta, inclusive más de lo que trabaja físicamente, y no delimita los espacios de trabajo versus los espacios de recreación o de descanso, y eso también puede ser muy preocupante, ¿no?
también dentro de este horario debe de haber tiempo para poder dedicarle a los hijos, a los adultos mayores y también para hacer las cosas de la casa. De tal forma que el horario debe de quedar más o menos bien distribuido a lo largo del día. Ahora, sé que puede ser un poco más difícil de implementar, pero sería muy, muy recomendable que pudiéramos tener una rutina de ejercicio, ojalá 3 veces a la semana. No tiene que ser algo extenso, sino que más bien cortito, tal vez 15 minutos, 20 minutos, si alguien puede más y se entusiasma con algo más, puede hacerlo, ¿no? Ahora, hacer deporte dentro de la casa pues, puede ser bien difícil, a veces un poco latero, pero hay videos en YouTube que se hacen rutinas de ejercicios fáciles de hacer. Y hay otro tipo de deportes que también se pueden hacer indoor. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho la bicicleta, encontré una aplicación en internet que me gustaría compartírsela con ustedes si pudiera lograr compartir la pantalla, que debiera ser de esta forma, ¿no? Entonces resulta que esta aplicación que ustedes están pudiendo ver ahí en la pantalla es para aquellos ciclistas que logran transformar su bicicleta, que habitualmente usan para andar por la calle, en una bicicleta estática. Para eso se requiere acoplarle un aparato especial que se llama rodillo, más unos aparatos que miden la frecuencia cardíaca, la velocidad de la rueda al girar y la velocidad del pedal. Uno puede generar, conectándolo al computador, uno genera en este programa un avatar que recorre un mundo virtual. Entonces, ustedes van a ver ahora que en esta aplicación que se llama Swift, uno conecta su bicicleta en el mundo físico con todo este aparato y en esta aplicación se genera entonces un avatar que pedalea a la misma velocidad que uno va pedaleando en el mundo real y va recorriendo distintas ciudades a la misma velocidad que lo haría si estuviera realmente ahí, ¿no? Y lo mejor de esta aplicación es que además uno corre con gente de otros países. Entonces, uno se conecta, por ejemplo, a las 6 de la tarde y resulta que a esa misma hora en otros países hay mucha gente también haciendo lo mismo uno. Entonces uno se encuentra con personas de distintos países, se va dando ánimo, se dan mensajes de apoyo y así se hace mucho más entretenido el pedalear, ¿no? Entonces hay distintas partes del mundo donde uno pedalea, está Innsbruck, está Nueva York, Richmond, Londres, etc. Muy, muy entretenido y eso me ha servido por lo menos a mí para mejorar mi estado físico y hacer bicicleta. Claro, hay que tener los implementos, pero bueno, con un poco de creatividad uno también puede hacer cosas muy entretenidas en casa. Así que esto es importante, ¿no? No descuidar la actividad física, obviamente con las condiciones que uno tenga, pero tratar de que sea algo más o menos habitual e incorporarlo en esta rutina que uno debiera tener. No, bueno, qué interesante la aplicación, que la verdad que aquí también nos hemos puesto a descubrir aplicaciones y maneras de enfrentar la vida que nos han obligado también a flexibilizar ciertas estructuras mentales, ¿no? O sea, a generar alternativas, a ponernos creativos realmente, y eso creo que también es muy valorable. Me encantaría que nos cuente un poco más sobre también esto de cómo logramos realmente que esta creatividad nos ayude a enfrentar toda esta situación que estamos viviendo respecto de la cantidad de posibilidades que tenemos todavía, porque claro, nos encontramos ante una situación en la cual sentimos que está todo fuera de nuestro control, pero vemos que hay algunas cosas que sí podemos hacer. Entonces, en ese sentido, ¿cómo le damos ánimo a las personas con las que vivimos que puede ser que estén más bajoneadas, que de alguna manera vemos que están más afectadas en este proceso, ¿no? Y que además con la cantidad de información que circula y con la cantidad de noticias que nos llegan, que hay momentos en que uno se siente realmente aplastado. Entonces, doctor, ¿cómo podemos realmente salir adelante en esas circunstancias respecto de las personas con las que estamos conviviendo? Sí, bueno, tal vez de las emociones que uno puede experimentar en este periodo, tal vez la emoción más difícil de tolerar es la incertidumbre, porque tiene un sustento muy real, ¿no? Uno no sabe mucho lo que va a pasar, especialmente si ve que países que uno podría pensar con un mejor sistema de salud que el nuestro están haciendo agua, entonces uno dice, bueno, irá a pasar lo mismo acá o no irá a pasar lo mismo. Entonces, lo mejor es tratar de mentalizarse en el poder vivir en el día a día,
es vivir en el presente. Hay una técnica psicológica que nosotros los profesionales de salud mental venimos utilizando hace muchos años y que probablemente ustedes habrán escuchado hablar, que es el mindfulness. Mindfulness es una técnica budista que fue incorporada en la psicología a fines de la década del 70, por una psicóloga que se llama Marsha Linehan y por un psiquiatra que se llama John Kabat-Zinn, cada uno siguiendo su línea propia, pero que al pasar el tiempo fue mostrando que era muy útil para la salud mental, ¿no? Y ahora está universalmente extendida, ¿no? Y mindfulness nos hace la invitación de poder vivir el presente, ¿no? La incertidumbre tiene mucho que ver con cómo vive uno el futuro, ¿no? Cómo uno se proyecta, con las fantasías que uno tiene, y efectivamente algunos mensajes en las redes sociales no ayudan mucho, ¿no? Porque te muestran el descalabro que está ocurriendo en algunos países, y uno dice, chuta, ¿será igual acá? ¿Nos pasará lo mismo? ¿Qué irá a pasar? Y uno empieza a vivir más en el futuro que vivir en el presente. Entonces, lo mejor es en mindfulness poder centrarnos en el día a día e ir planificando día a día. A lo más planificar con una semana por adelantado, pero no más que eso, ¿no? Y ir viendo qué es lo que nos depara, porque también esta contingencia hace que todo esté continuamente cambiando. Ahora, también me ha tocado ver en redes sociales, aunque desafortunadamente son los menos que llegan, pero el ejemplo de muchas personas que estando en condiciones súper difíciles como que se reinventan y aprovechan ver oportunidades, y me ha llamado la atención también profundamente mucha gente que a raíz de esto, que tenían pequeños negocios, han logrado reinventarse y por ejemplo, en negocios de comida, generar delivery, se dan cuenta que sus ventas en vez de bajar aumentan, hace una campaña muy agresiva en redes sociales y eso los hace ser más visibles de lo que eran antes, y finalmente esto que podría haber sido un obstáculo, una crisis, se transforma en una oportunidad que puede ser bien influenciada, ¿no? Hay otros casos que no, y resulta que eso no se traduciría en una oportunidad, sino que una crisis que efectivamente lleva a que la fuente de trabajo se pierda. Bueno, obviamente que es una situación bien penosa y pasará, ¿no? Estas crisis tienen un fin, y por lo menos lo que yo espero es que después de esta crisis haya una reactivación económica y, como sabemos, tal vez esas personas pueden volver a recuperar su fuente de trabajo y pueden reinventarse, ¿no? Pero lo más importante, aun cuando a uno no le esté yendo muy bien, es poder ir planificándose a muy corto plazo, ¿no? Ir viviendo el presente y ver qué es lo que va sucediendo en el momento y no planificarse con tanto tiempo de anticipación. Así nos ayuda a no estar tan ansiosos ni con tanta incertidumbre encima. Parece que hemos podido sumar a la doctora Benavides, así es que bienvenida, Evelyn. Ella es especialista en sueño. Les recuerdo que estamos en el café virtual sobre cómo cuidar el sueño y la salud mental en tiempos de COVID-19 y que tenemos un chat abierto para preguntas, para que ustedes puedan realizar preguntas. Evelyn, muy bienvenida, y quería partir por hacerte una pregunta sobre cómo está afectado el sueño, como has visto como especialista, cómo estamos viviendo esta importante etapa de nuestro día, que es el poder dormir bien en estas circunstancias de cuarentena y de aislamiento social en que estamos. Ahí se escucha, ¿sí? Ahí te acabamos de escuchar, Evelyn. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un agrado participar en este café virtual. Y bueno, los trastornos del sueño, como bien decía el doctor Bustamante, son extremadamente frecuentes en la población ya sin todos los problemas que tenemos. De hecho, es una de las enfermedades más frecuentes de la humanidad. Más del 60% de los adultos, en algún minuto de la vida, vamos a tener un trastorno del sueño. Y eso es en tiempos normales. Entonces, si además le sumamos la incertidumbre tanto de salud, la incertidumbre laboral,
y la incertidumbre familiar, el hecho de tener que convivir todos juntos en lugares que probablemente no están hechos para que estemos 24/7 todas las familias juntas, tengamos los metros cuadrados que tengamos, aumenta aún más la posibilidad de tener trastornos del sueño. De hecho, lo que más ha pasado ahora es que la gente que estaba estable, que tenía su trastorno del sueño bien tratado, han empezado a aumentar su cantidad de medicamentos. Por su cuenta propia han empezado a automedicarse o a subir sus dosis porque no encuentran a su médico tratante, porque creen que tomar más medicamentos les va a hacer mejor para poder dormir, lo cual no es así. De hecho, podemos generar graves problemas con la automedicación, tanto en las dosis como en los tipos de medicamentos. Gente que ha empezado a tomarse los conchos que le quedaban de cajas antiguas, de cosas que tomaban otros familiares también. Eso es grave. Así que hay que tratar de mantener la calma, de saber que esto no es un tiempo normal y no tratar de vivir como si fuera un tiempo realmente normal. No podemos tener la misma productividad que antes, no podemos tener las mismas relaciones personales que teníamos antes, no podemos hacer las actividades que hacíamos antes. Y mientras antes nos demos cuenta de ese duelo, porque en el fondo estamos haciendo un duelo de nuestra vida habitual, antes van a ir mejorando nuestros problemas de sueño. Doctora Benavides, y una de las preguntas que ha llegado a través del foro de preguntas y respuestas de este evento, consulta por el uso de la melatonina, por ejemplo, sobre todo pensando en los inductores de sueño en niños. Esto mismo de que usted hablaba de que se están tomando, la gente está tomando esos pedacitos de remedio que quedaban en unas cajas olvidadas. O sea, ¿está afectando esto a la automedicación y hay algunos medicamentos que se puedan tomar sin peligro? Ningún medicamento es 100% seguro. Y por eso deben ser indicados por un médico que se haga cargo de los efectos secundarios, también de las interacciones que tengan con otros medicamentos, y no todo le sirve a toda la gente. La melatonina, todos nosotros la producimos. Y la melatonina que se vende es de corta duración, dura muy poquito, por lo tanto en niños muy pequeños puede servir, pero en adultos en general la que no es de larga duración no tiene un gran uso. Todos producimos melatonina y tenemos que tratar de producir nuestra propia melatonina, el cerebro la produce. La produce si nos exponemos a la luz del sol, por lo menos una media hora en la mañana, si tenemos un horario de levantada y un horario de acostarse, no hacer esto que aparece ahora en las redes sociales de ponerse el pijama de la mañana para después ponerse el pijama de la noche, que es como circular con look cuarentena. En el fondo, eso de estar desarreglado todo el día es un tema que sí afecta a nuestro sueño. O sea, tenemos que levantarnos, vestirnos, hacer nuestras actividades, ojalá fuera de nuestro dormitorio, exponernos a la luz del sol, como bien dice el doctor Bustamante, esto de hacer actividad física, buscarse la forma de hacer algún grado de actividad física, por lo menos 30 minutos todos los días, aunque sea pedir permiso para sacar a pasear al perro, y que sirve, digamos, y tener horarios de comida. El cerebro sabe cuándo está de día y cuándo está de noche, porque en la mañana comemos más que en la noche. La gente con esta cuarentena empieza a comer mucho de noche y empieza a consumir más alcohol, que el alcohol también lo toman como un inductor del sueño, lo cual no es así. Por lo tanto, aprovechar nuestra propia melatonina, que tiene un significado biológico distinto al que uno toma y que se produce en la noche, en la oscuridad, pero cuando hemos tenido un día con luz y actividad. Entonces, más que hacerse de algún fármaco, es aprovechar nuestros propios elementos biológicos para inducir un buen sueño. Doctora Benavides, y en ese mismo sentido, Gustavo Rosenthal aquí nos pregunta a través del foro de preguntas, ¿qué es lo más tarde que se recomienda hacer ejercicio para no afectar los patrones del sueño? Lo ideal es hacer ejercicio temprano en la mañana, que fuera nuestra primera actividad al levantarnos. Eso activa una serie de patrones biológicos que hace que el cerebro sense el modo día. Pero si eso no es posible, lo ideal es que sea al menos 3 horas antes de la hora de acostarse. Y si fuéramos más ideales todavía, que sea con luz de día.
pero en la noche, como última actividad, en muchas personas aumenta la temperatura corporal y eso hace que el cerebro sense que estamos de día y después empezamos a pelear con nuestro modo de noche y no nos podemos quedar dormidos. Doctor Bustamante, vuelva usted con una de las preguntas que también llega a través del chat. Dice que da la impresión de que muchas de las dolencias que uno tenía antes del coronavirus ya no están. Entonces preguntan si será posible que muchas de esas dolencias hayan sido psicosomáticas. Esto lo pregunta Sonia Valenzuela. Sí. Bueno, dependiendo del tipo de dolencia, ¿no? Habitualmente el estrés se manifiesta físicamente en nuestro cuerpo y el estrés puede ser causado por muchos factores. Si uno ya venía con algunas dolencias y efectivamente no existía alguna enfermedad, algún compromiso orgánico, algún deterioro de alguna función de un órgano, etcétera, y eran dolencias múltiples, que podrían efectivamente haberse debido al estrés, bueno, efectivamente, habiendo sacado, no estando esos factores que lo generaban, puede haber un alivio sintomático. No olvidemos también de que este periodo como de cuarentena también puede traer efectos benéficos, como por ejemplo el aumentar el tiempo en familia. Aprovechando que estamos todos encerrados con nuestra familia, se pueden generar momentos muy buenos que tal vez antes no tenía. Por ejemplo, almorzar juntos en la casa, que eso podría haber sido algo que uno realiza el fin de semana, 2 veces a la semana, ahora es algo frecuente y habitual. O tener más tiempo con los hijos. Bueno, ahí tenemos experiencias positivas y que al contrario pueden aliviar nuestro estrés y mejorar la contingencia. Entonces eso también, estos efectos benéficos que uno puede obtener también producto de la cuarentena, del quedarse más tiempo encerrado en la casa, pueden ayudar también a aliviar dolencias o malestares previos del estrés que uno experimenta cotidianamente. Y una pregunta, porque también se ha sabido de que hay muchas personas que necesitan acudir a la clínica por motivos de continuidad de su tratamiento o para hacerse exámenes y que están con miedo de acudir a la clínica. Les piensan bueno, que ahí hay un foco mayor de contagio y que por eso puede estar produciendo discontinuidad de algunos tratamientos o incluso que se estén postergando exámenes que son necesarios. ¿Qué medidas de seguridad se están tomando para que los pacientes se puedan sentir tranquilos? Doctora Benavides, quizá usted nos puede contar lo que se está haciendo en la Clínica Universidad de los Andes. Sí. Bueno, en la clínica, de hecho estoy aquí ahora, se han tomado todos los resguardos de la autoridad sanitaria, que es quien ahora, el Ministerio de Salud tomó el control de todas las clínicas y de todos los hospitales. Ahora funcionamos como un bloque único de salud. Y eso ha traído cosas muy beneficiosas y ha tenido también que explorar la flexibilidad de todos nosotros que trabajamos en salud. Y eso ya es más difícil. Pero lo que se ha hecho, se han dividido las áreas y hay un área para pacientes con síntomas respiratorios y un área para pacientes sin síntomas respiratorios con flujos independientes. No nos encontramos con gente con síntomas respiratorios porque consultan en otra parte. Y se han puesto más box de consulta para gente con enfermedades respiratorias que pudieran o no ser COVID, porque también hay que pensar algo bien claro. No todo el que está enfermo en este minuto tiene coronavirus. Hay muchas otras enfermedades respiratorias que pueden ser otra cosa. Y hay muchas otras enfermedades que la gente requiere tratarse. O sea, no podemos pasar meses sin controles del cardiólogo, sin controles de diabéticos, sin controles de salud mental, sin controles neurológicos, porque en el fondo, claro, vamos a salir todos de este problema, pero si no tomamos los resguardos de nuestras propias enfermedades, vamos a ser una población mucho más enferma de lo que empezamos, salvándonos efectivamente del COVID. Por lo tanto, la clínica y todas las clínicas en general han tomado las precauciones para que no haya contagios y intraclínica. Lo importante es venir solo. Si es necesario acompañar a alguien, que sea un solo acompañante,
y venir a lo que se va a hacer concretamente a la hora que se va a hacer. No hay posibilidad de hacer, en el fondo, de ir a tomarse un café, de conversar más, eso no se puede, pero a lo concreto que se viene está toda la clínica funcionando, con todas sus prestaciones. Muy bien, muchas gracias. Ahora también uno de los puntos que se tocó hace unos momentos fue sobre el mayor consumo del alcohol y también se ha visto que hay un mayor consumo de drogas. Entonces, ¿esto cómo está afectando la salud mental ya poblacional? Y también otro de los temas que han surgido muy negativos en los últimos días es información sobre el aumento de los casos de violencia intrafamiliar, y aquí parece que hay una combinación bien complicada de temas. Entonces, doctor Bustamante, ¿cómo ve usted que podemos abordar esta situación y cómo pedir y dónde pedir ayuda cuando se requiere? Sí, bueno, con respecto al consumo de alcohol, viendo el lado positivo, yo veo también de que hay menos fiesta y menos carrete, por lo tanto la juventud debiera tomar mucho menos. Lo que habitualmente uno escucha en algunos jóvenes escolares y especialmente en universitarios son que los carretes y las fiestas toman mucho alcohol, ¿no? Entonces un consumo de un universitario promedio puede ser casi media o 3/4 de botella de pisco, ¿no? Ahora la cuarentena y la no posibilidad de hacer fiestas, por lo menos en esta población, yo creo que debería disminuir su consumo, ¿no? Se deberían de estar consumiendo menos alcohol porque ya no es el consumo social que tenían antes. Así que mi esperanza es que el consumo de alcohol en este grupo etario disminuya. Ahora, efectivamente puede aumentar en otro grupo etario, que pueden ser ya los adultos jóvenes o los profesionales, que tal vez no son los que tienen un consumo tal vez de mucho carrete, sino que más bien aquellos que, producto de todo el estrés que estamos viviendo, incertidumbre laboral, etcétera, están recurriendo al alcohol como un ansiolítico. Y sí, efectivamente, ellos que puede que no son bebedores habituales, sí hayan empezado a consumir en forma habitual alcohol y estén aumentando las dosis. Entonces, probablemente si es que hay un aumento en el consumo de alcohol, sea principalmente en ese otro grupo, más que en este otro grupo que su principal fuente de consumo de alcohol era a través de los carretes. Ahora, no digo que es que vayan a consumir cero, pero puede que el consumo de alcohol haya disminuido. Pienso yo también que el consumo de drogas también esté disminuyendo ante la posibilidad de que algunas comunas estén en cuarentena, por lo tanto, el tráfico de drogas, el acceso se vea más limitado, por lo tanto, ahí también podríamos tener un eventual beneficio. Ahora, con respecto al tema de la violencia intrafamiliar, es un gran tema que si ya es difícil tratarlo y manejarlo en condiciones normales, en esta cuarentena va a ser mucho más, ¿no? Uno, porque la persona puede estar en contacto físico con el agresor durante más tiempo, y segundo, porque los canales de denuncia se ven más limitados, porque la persona tiene que estar restringida solamente a su casa. Entonces han habido algunas iniciativas, especialmente desde el Servicio Nacional de la Mujer, que es la denuncia silenciosa y que algunas víctimas puedan ser llevadas a hoteles, ¿no? Especialmente en algunos países se ha hecho que, particularmente las mujeres, cuando denuncian una situación de violencia intrafamiliar, lo hacen de manera silenciosa, que esa persona sea retirada de su hogar y llevada a un hotel donde ya no va a estar bajo la influencia del agresor. Muy bien. Y doctora Benavides, el tema del sueño que nosotros vemos que está tan afectado, hay como diferentes grados respecto de los problemas que se pueden enfrentar, y la gente puede que no tenga mucha claridad cuándo tiene que ir a consultar al médico, ¿no? Porque claro, está por un lado un insomnio que a uno no lo deja pegar los ojos, pero también se da el fenómeno de los microdespertares, que es como que uno siente que nunca logra un sueño profundo. Por otra parte, se ha sabido gente que cuenta que empezó a soñar, cosa que antes nunca había soñado, y a veces esos sueños pueden parecer pesadillas y dejar a la persona un poco sobresaltada al momento de despertar.
¿Cuáles son los tipos de trastornos del sueño que nos podemos enfrentar en este tiempo y dónde y cuándo conviene consultar? Bueno, hay que dividir esto entre los niños y los adultos, ¿ya? Porque en los niños pequeños que nunca habían tenido problemas de sueño pueden aparecer cosas como orinarse en la cama, que es un trastorno del sueño, la enuresis, pesadillas, terrores nocturnos, en relación a un excesivo impacto de las noticias sobre ello. Hay que tener mucho cuidado en los niños de no sobreexponerlos a la información y explicarles, quien sea el adulto responsable, su papá, el abuelo, con quien vivan, explicarle que esto ocurre, es un continuo que está pasando, porque ellos empiezan a ver las noticias varias veces al día y empiezan a tomar la información como propia, como que si estuviera pasando muchas veces, varias veces en el día también, no lo toman como una sola. Y eso es importante porque los trastornos de sueño en niños que no tenían trastornos de sueño o que ya tenían algunos trastornos que estaban tratados, se basan en tener poca exposición a la actividad física, poco contacto social, no pueden ir a la plaza a jugar, y esta constante exposición también a los problemas domésticos, el mismo tema de que los papás están viviendo juntos, nunca los ven juntos, peleas en la casa, malos modos en la casa, gritos en la casa, la misma violencia intrafamiliar los afecta. Entonces, si un niño empieza con trastornos del sueño, hay que consultar a un neurólogo infantil o por lo menos a su pediatra. En el caso de los adolescentes, empiezan a hacer un desfase de la hora de sueño, que se llama un retardo de fase. Empiezan a acostarse a las 2, 3 de la mañana para levantarse a las 12 del día. Y eso es una alteración del sueño. Nosotros normalmente debemos dormir en las horas que está oscuro. Y esto hace que la síntesis de la melatonina, que es la hormona del sueño, no ocurra bien en la noche. Pierden todo el horario de la mañana de luz y llegan a almorzar, pierden el desayuno, porque dice, estamos en cuarentena, hagamos horarios de cuarentena. Y respecto a lo que decía el doctor Bustamante, el consumo de alcohol en los adolescentes, lo que están haciendo ahora son fiestas por estas plataformas y se ponen todos en la ventanita con chavo a conversar, como si fuera una junta social real, face to face, digamos. Y sí ha habido aumento en adultos jóvenes y en adolescentes el consumo de alcohol en solitario, pero a través de estas plataformas, y hay que tener cuidado en eso. Y el otro problema en los adultos sí se ve mucho más el insomnio, este despertar de medianoche con las preocupaciones, prender la televisión para ver más noticias ya de las que hubo en el día o para verlas de otro país, para ver si estamos tanto o mejor o peor que otro lado, que en el fondo eso ha sido un tema de comparación que hemos tenido, o para levantarse a tomarse la pastilla de dormir que no se tomó al quedarse dormido, se la toman a las 3 de la mañana, y el problema de eso es que ocurren accidentes después porque tiene un despertar adormilado. Gente que roncaba, que tenía apneas del sueño, que usaba CPAP, por ejemplo, que es una mascarilla para respirar en la noche, dejan de usarla porque se empiezan a acostar a cualquier horario o empiezan a tomar pastillas para dormir que agravan sus apneas, dejan de respirar en la noche, y eso es muy grave. Pueden tener problemas graves que pueden terminar incluso hospitalizados o tienen algún grado de mortalidad. Se puede morir por una persona que usa un CPAP si no lo usa y se toma pastillas para dormir. Y en los adultos mayores, el gran problema que está pasando ahora es que pierden el control del horario. Empiezan a vivir un pedacito de día, un pedacito de noche, y no saben bien cuándo está de día y de noche, sobre todo los que tienen algún deterioro cerebral, por ejemplo, algún grado de Alzheimer, alguna demencia, empiezan a tener despertares confusionales y confusiones durante el día. Por eso es sumamente importante en los adultos mayores, que sobre todo ahora que están confinados, que están más solos, marcarles los horarios, llamarlos en la mañana, ver que se tomaron los remedios, que se hayan levantado, que se hayan vestido, que almuercen, que no duerman siestas largas, para que poder evitar esta confusión del día y la noche que ocurre, y la inversión de la fase, que empiezan a funcionar en la noche y empiezan a dormir en el día. Esas son las cosas más frecuentes según las edades. Bien, y
La exposición a las pantallas a las que estamos ahora expuestos, porque usted hablaba, doctora, sobre la situación que estamos viviendo por el hecho de, claro, de ver noticias a cualquier hora y que efectivamente nos pueden alterar plenamente el sueño, pero también está el cómo nos está afectando el hecho de que estamos, los que estamos haciendo teletrabajo, constantemente enfrentados a la pantalla y vemos que esto es como que se ha vuelto nuestra nueva rutina, ¿no? De estar mirando la pantalla para todo, tanto para lo del trabajo como para lo social, esto mismo que los adolescentes estén incluso carreteando online, digamos, es una situación que no nos había tocado antes y de alguna manera uno tiene conciencia de que las pantallas afectan los patrones de vigilia y de sueño. Y por tanto, ¿cómo están afectando en ese sentido? ¿Cuál es una buena higiene del sueño en ese sentido? ¿A qué hora hay que apagar las pantallas? ¿Cuánto tiempo antes de dormir debiéramos ya de frentón dejar las pantallas? Bueno, lo ideal en la pantalla es tener una exposición limitada, limitarla a 45 minutos, una hora, después levantarse, salir a caminar, hacer una cosa, volver 10 minutos después, no pasarse horas, 8 horas sentado frente a una pantalla. Y el tema de la pantalla es que en este minuto están pasando a ser nuestra interacción social. Ya antes era ir a tomarse un café con alguien en el trabajo y ahí uno salía de la pantalla, pero eso ya lo estamos perdiendo. Entonces, lo ideal es tener horario, hacerse un horario de trabajo. O sea, y saber que no vamos a rendir lo mismo. Eso también es súper relevante. No somos igual de eficientes en cuarentena, aunque tengamos todo el tiempo del mundo, a como éramos, aunque tuviéramos tiempos de desplazamiento, que tuviéramos otras distracciones, por decirlo así, durante el día a día. Este sistema no es tan eficiente en la mayoría de las personas y en la noche las pantallas para el cerebro son igual que la luz del sol. Es como tener el sol prendido. El cerebro no discrimina entre el sol y las pantallas, por lo tanto produce un desajuste del reloj biológico y el cerebro piensa que estamos de día, entonces tratamos de pelear en la noche con tratar de dormirnos. Por eso tratar de evitar ver temporadas enteras de serie, ponerse algún límite respecto a esto, ocupar libros de papel, desarrollar otros hobbies, la cocina, cosas manuales. Hay tantas cosas que arreglar en la casa que están ahí desarregladas. En el fondo, tratar de darle importancia a esas pequeñas cosas, que el enchufe que está malo, que el cable que no sé qué. En el fondo, tratar de hacer cosas domésticas que sí tengan un valor en sí, más que estar enchufado en las pantallas que hacen que el cerebro sense que el día se pasa, la noche se pasa y que no hay una diferencia entre uno y otro. Doctora, y a los niños hay que tener especial cuidado. Bárbara Olave, aquí en el foro de preguntas, ha preguntado ya sobre el impacto neurológico en los niños en esta cantidad de exposición a pantalla. ¿Cuál es ese impacto? Bueno, los niños antes de 2 años no deben exponerse a ningún tipo de pantalla nunca. Niños de menos de 2 años no debería ni saber que existe eso. En los niños en edad preescolar y de básica, lo ideal es que no sea más de 1 o 2 horas al día. Eso es en tiempos normales, los estudios están hechos en tiempos normales, pero en este tiempo uno puede ponerse un poco más laxo, pero no sobrepasar las 3 horas, 3 horas y media al día máximo, y tratar de encontrarle otras actividades manuales, actividades familiares, que aprendan a hacer cosas de la casa, emparejar calcetines, cosas sencillas que puedan ellos hacer y sentirse partícipes de la casa. Y en los adolescentes lo ideal es que no haya pantallas al menos 2 horas antes de acostarse y que la exposición a las pantallas no sobrepase las 6 horas y esparcelado. Es súper difícil ese control porque casi todos los adolescentes tienen celular y la luz del celular es igual que la luz del computador, igual que la luz del sol. Pero hay que tratar de no exponerse más de 1 hora de corrido y no antes de, o sea, hasta 2 horas antes de acostarse, no más que eso. Pero los niños pequeños, ojalá lo menos posible y con contenidos adecuados a su edad. Los niños escolares hay que tener un control del contenido, porque no es solamente la pantalla, sino que lo que ven. Doctor Bustamante,
tenía una de las preguntas que llega por el foro también es sobre qué es lo que viene después de esta crisis que estamos viviendo y la cuarentena obligatoria. O sea, en un momento dado vamos a empezar a volver a nuestras rutinas de antes y van a surgir nuevos problemas. ¿Hay algo que podemos adelantar para enfrentar de buena manera las crisis que se nos pueden venir posterior a este COVID-19, a tener que enfrentar nuestra vida de siempre nuevamente? Difícil pregunta, ¿no? Por un lado, nuestras vidas no van a seguir siendo las mismas de siempre, ¿no? Porque todo a nivel mundial va a haber cambiado, ¿no? Esta pandemia nos demuestra que no somos invulnerables, nos hace recordar de que pese a todo el progreso tecnológico, social, económico, que podamos haber tenido, nos deja vulnerables e indefensos, ¿no? Y es un recordatorio para poder mostrarnos las cosas importantes de la vida. Entonces, a mí me gustaría que tal vez no fuéramos los mismos que éramos antes de esta pandemia, ¿no? Y que recuperáramos aquellas cosas que habíamos perdido, como por ejemplo el mayor tiempo con los hijos, privilegiar la vida en familia, aprender a cuidar a nuestros adultos mayores, estar más preocupados por ello. Entonces, lo que yo esperaría es que después de esta crisis siguiéramos con este modo pandemia de mayor preocupación por el otro, ¿sí? Principalmente eso, privilegiar la vida en familia y cuidar de nuestros adultos mayores. Entonces, eso tal vez podría ser el principal cambio que deberíamos tener en nuestra vida. Ahora, de todas maneras, nuestra vida va a seguir con un poquitito de incertidumbre por si esto no se volverá a repetir el próximo año, de si podrá estar lista la vacuna a tiempo para aquellos que no se hayan infectado, de si vamos a haber descubierto un nuevo medicamento que pueda ser efectivo contra el virus. Entonces, esa incertidumbre va a seguir en el tiempo, ¿no? Y que yo creo que también es una incertidumbre que puede ser bien manejada en el fondo, que nos mueva a poder cuidarnos, ¿no? Y a poder estar como atentos a cuidar a los demás, ¿no? Entonces, la incertidumbre del futuro puede ser bien canalizada en un mayor cuidado hacia los demás, ¿no? Y preocupación por los demás. Bueno, nosotros estamos ya llegando hacia los últimos minutos de nuestro encuentro, de este café virtual, en donde hemos estado conversando con la doctora Evelyn Benavides y con el doctor Francisco Bustamante sobre cómo cuidar el sueño y la salud mental en los tiempos del COVID-19. Yo les quiero dar las gracias por su participación. Hemos podido profundizar sobre la situación en la cual estamos y cómo podemos mejorar respecto de nuestra salud mental, las personas que tenemos a nuestro alrededor, cómo contenerlas, cómo apoyarlas, con la generación de rutinas, con el hecho de que busquemos maneras de vivir sanamente esta situación en la que nos encontramos y con mucha mirada también de esperanza hacia el futuro, hacia esa posibilidad de encontrar un sentido, a recuperar la vida en familia, como decía el doctor Bustamante. Todas las recomendaciones de cuidado del sueño que nos indicaba la doctora Benavides. Así que hay mucho que hemos aprendido en este encuentro y por lo mismo los quiero dejar invitados a un próximo encuentro, que además no hay mucho que esperar porque el próximo encuentro será para mañana, en que nos encontraremos mañana miércoles 15 de abril a las 12 al mediodía, en un encuentro entre Eduardo Brown, que es el director de la Camerata UANDES, y será entrevistado por Joaquín García Huidobro, que es doctor en filosofía de nuestra universidad, para conversar sobre la música clásica como un espacio de encuentro con las emociones, que, bueno, es un tema muy interesante. Entonces, yo solamente quiero despedirme, quiero darle la palabra en un último momento a la doctora Benavides y al doctor Bustamante luego, para que puedan hacer sus despedidas y de esa manera podamos dar por concluido este café virtual. Doctora Benavides. Bueno, muchas gracias por esta iniciativa que nos acerca a mucha gente que está en este momento pasando duros momentos. Para todos esto es una incertidumbre y
Hay gente que lo va a tomar de mejor manera, otra de peor manera, pero no perder la calma, no perder el norte del futuro, digamos, no enfrascarnos en un día a día de peleas, de conflictos, tratar de cuidarnos, como dice el doctor, justamente cuidarnos entre todos y que eso sí nos quede de este mal momento que estamos viviendo, porque no podemos negar que es un pésimo momento desde el punto de vista de la humanidad, pero rescatar los valores, rescatar el cuidado por el otro, la empatía, el saber que podemos vivir con mucho menos de lo que lo hacemos realmente, que podemos ser bastante más austeros de lo que hemos sido también y tener la tolerancia de afrontar cosas. O sea, tenemos historia para contarle después cuando tengamos nietos. Es cierto. Así que doctor Bustamante. Sí, bueno, nuevamente agradecer la invitación a ti, Cristina, y a la Evelyn, que hemos compartido este café virtual, que se me olvidó traerlo, así que fue virtual el café. Que la gente sepa que esta crisis va a terminar. Esto tiene una fecha final, ya probablemente para fin de año. Esto va a haber pasado, obviamente que pueden haber rebrotes a futuro, etcétera, pero por lo menos como humanidad ya vamos a estar más preparados, ¿no? Y para la gente que piensa que puede tener algún problema del sueño y que está preocupada por consultar o no, o también o puede estar desarrollando síntomas de alguna enfermedad mental, decirle que también los médicos nos hemos adaptado a cómo dar solución y así es como muchas clínicas estamos haciendo telemedicina, medicina a distancia, ¿no? Entonces, no es que la red de salud público y privada se haya centrado y focalizado exclusivamente en el COVID, sino que también existen la atención de todas las otras patologías vía telemedicina, por lo menos en muchos centros médicos. Así que también dar calma a la población de que si necesitan consultar por otra patología, ahí estamos los médicos, algunos en formato presencial y otros por telemedicina. Así que la salud de este país no está abandonada a su suerte o dedicada solamente al COVID, sino que seguimos estando ahí presentes detrás de las cámaras. Así que muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, a todos quienes participaron desde sus casas en este café virtual y los dejamos muy, muy cordialmente invitados para mañana a las 12 para un nuevo café virtual a través de los canales que ustedes ya conocen. La invitación está abierta por parte de la Universidad de los Andes para todos. Muchas gracias y hasta luego.